Una viuda desconsolada sirve té a su esposo, y él nunca vuelve a despertar. El pueblo lo llama tragedia, pero la señorita Marple sospecha que es asesinato, y la verdad oculta en esa taza de té es más oscura de lo que cualquiera imagina. La luz de la tarde de febrero se filtraba a través de las ventanas heladas del invernadero de Brier Cottage, proyectando delicados patrones sobre las losas pulidas. La señorita Jane Marple ajustó su chal de lana y se acomodó con mayor comodidad en la silla de mimbre que la señora Eleanor Brice había colocado con tanto esmero para captar el débil sol invernal. A pesar del frío de la estación, la habitación acristalada conservaba un agradable calor gracias al radiador anticuado que zumbaba suavemente bajo las ventanas. ¿Más té, señorita Marple?, preguntó el coronel Arthur Brice, su mano curtida suspendida sobre la reluciente tetera de plata que dominaba el carrito con ruedas, convenientemente colocado entre ellos. Muy amable, coronel, respondió la señorita Marple, observando con el interés sereno que aportaba a todas las ceremonias domésticas mientras el retirado oficial naviero se disponía a servir. El coronel Brice era un hombre que tomaba su pequeño ritual con seriedad, advirtió. Su uniforme permanecía impecable incluso en el retiro, su servicio de plata brillaba como un espejo, y su porte mantenía la cortesía precisa de toda una vida pasada al mando. El propio carrito del té era un testimonio de la excelente organización de la señora Brice. El mantel blanco no tenía una arruga. La loza estaba dispuesta con precisión matemática y la plata relucía, a pesar de las recientes quejas del coronel acerca de la necesidad de economizar. La señorita Marple había escuchado rumores en el pueblo sobre los Brice ajustando gastos, aunque nada en sus circunstancias actuales sugería auténtica penuria. Mezcla de salón hoy, anunció el coronel con satisfacción, levantando la robusta tetera con destreza practicada. Nada de esa porquería india para el té de la tarde. Su mano derecha se aferraba al asa ornamentada, mientras la izquierda descansaba naturalmente sobre el cálido radiador para mantener el equilibrio. Un hábito, observó la señorita Marple, nacido de largos años manejando el servicio pesado de los barcos. La señora Eleanor Brice se movía por el invernadero con tranquila eficacia, acomodando un cojín aquí, enderezando una revista allá. Era una mujer atractiva de poco más de 50 años, con el cabello encanecido dispuesto en una ordenada ondulación marcel y la compostura que brota de manera natural en quienes organizan comités benéficos y presiden sociedades de jardinería. Su esposo había elegido bien, reflexionó la señorita Marple, al seleccionar a una esposa capaz de manejar tanto su hogar como sus obligaciones sociales con igual competencia. Martín debería unirse a nosotros en breve, comentó la señora Brice, lanzando una mirada hacia la casa. Ha estado batallando con su correspondencia toda la mañana. El joven simplemente no aprende a manejar sus asuntos debidamente. La expresión del coronel Brice se tensó casi imperceptiblemente. Al muchacho le hace falta carácter, no mimos. A su edad yo ya. Ahora, Arthur, interrumpió suavemente su esposa, Martín hace lo que puede. Estos tiempos modernos resultan difíciles para los jóvenes. La señorita Marple sospechaba que Martín Brice, el sobrino del coronel, quien se había instalado con ellos el otoño anterior, representaba cierta prueba doméstica. Lo había visto por el pueblo, un joven bastante agradable, de sonrisa fácil y modales descuidados, pero que parecía perpetuamente corto de dinero y lleno de planes optimistas que nunca terminaban de concretarse. El sonido de pasos sobre las losas anunció la llegada de Hilda Sims, la criada diaria cuya competencia práctica mantenía Brier Cottage en orden. Traía un plato de bollitos recién hechos, aún tibios del horno, seguida por un elegante gato atigrado que se enroscaba esperanzado en sus tobillos. «Fuera de aquí, Tibbins», reprendió Hilda con afecto. «Ya has tenido tu ración». Colocó el plato en el carrito con esmerada precisión, sus manos curtidas manejándose con delicadeza a pesar de su fuerza. Hilda había trabajado para las mejores familias de Saint-Méry-Mead durante 30 años, y la señorita Marple sabía que era tanto discreta como observadora, cualidades que la volvían inestimable en un pueblo donde los asuntos de todos eran, de algún modo, de todos. «Los bollitos lucen deliciosos, Hilda», observó la señorita Marple con calidez. «Tiene usted tan buena mano para la repostería». Hilda se sonrojó de placer. «Muchas gracias, señorita Marple. A la señora Brice le gustan justo así para el té de la tarde». El coronel Brice había completado sus preparativos y ahora sostenía en alto la taza de la señorita Marple, de la que ascendía fragante vapor del ámbar pálido. «¿Azúcar, señorita Marple? Creo que Eleanor la ha calentado especialmente. Dice que así vierte más suavemente». «Solo un poco, gracias».
La señorita Marple aceptó la delicada taza de porcelana, notando cómo la mano izquierda del coronel mantenía su contacto casual con el radiador. Viejas costumbres, supuso, desarrolladas durante años de servir té en los camarotes de los barcos, donde un apoyo firme resultaba esencial. La conversación giró hacia los asuntos del pueblo, la próxima fiesta de la iglesia, el estado escandaloso del techo de la vicaría y el último triunfo hortícola de la señora Bantry. El coronel Brice aportaba sus opiniones con la autoridad de un hombre acostumbrado a ser escuchado, mientras su esposa ofrecía suaves correcciones y añadidos. Era la clase de escena doméstica y confortable que la señorita Marple había presenciado incontables veces, amenizada por buen té, bollitos calientes y el ritual civilizado de la conversación vespertina. Martín Brice apareció en la puerta del invernadero, su cabello rubio ligeramente despeinado y un fajo de papeles en una mano. A los 28 años poseía ese encanto juvenil que inspiraba instintos maternales en las damas de mediana edad y ceños fruncidos en sus esposos. Buenas tardes, señorita Marple, saludó con alegría. Tía Eleyanena, al fin logré ordenar esas horribles cuentas. Las cosas no están tan negras como parecían. La mandíbula del coronel Brice se tensó. Ya era hora de que afrontaras la realidad, muchacho. Un hombre debe vivir dentro de sus posibilidades. Oh, absolutamente, tío Arthur. Política fiscal sensata y todo eso. El tono de Martín permaneció alegre a pesar de la tensión subyacente. Digo, ¿hay té? Estoy completamente sediento. La señora Brice se dispuso a traer otra taza, pero su esposo la detuvo con un gesto. Yo me encargo, querida. La tetera sigue perfectamente caliente. Volvió a tomar la tetera de plata, sus movimientos tan precisos como siempre, la mano derecha en el asa ornamentada, la izquierda buscando su familiar apoyo en el radiador. El momento siguiente destrozó la apacible tarde como vidrio roto. El coronel Brice se puso rígido, su cuerpo endureciéndose con asombrosa repentina. Un jadeo ahogado escapó de sus labios mientras la tetera se estrellaba contra las losas, derramando un torrente de té caliente sobre el mantel blanco. Su mano izquierda permaneció presionada contra el radiador mientras sus rodillas cedían, y se desplomaba pesadamente junto al carrito volcado. ¡Arthur! El grito de la señora Brice atravesó el súbito caos mientras Hilda corría hacia adelante y Martín quedaba paralizado en el umbral. La señorita Marple ya estaba arrodillada junto al hombre caído, sus dedos buscando el pulso en su cuello, mientras sus ojos agudos registraban cada detalle de la escena. El rostro del coronel se había tornado de un gris alarmante, y su respiración era superficial e irregular. Hilda, telefoné al doctor Haddock de inmediato, ordenó con serena autoridad. Señora Brice, por favor siéntese. Martín, traiga un cojín para la cabeza de su tío. Mientras los demás se apresuraban a obedecer, la señorita Marple continuó su examen. Había visto la muerte con suficiente frecuencia para reconocer su llegada, pero algo en el colapso del coronel inquietaba su mente ordenada, la rigidez con que se había puesto, la peculiar postura, el hecho de que su mano izquierda permaneciera contra el radiador incluso al caer. Esos detalles se grabaron en su memoria con la persistencia de las espinas. El doctor Haddock llegó en cuestión de minutos, su calma profesional una presencia reconfortante en el invernadero tras la conmoción. Se arrodilló junto al coronel, sus manos experimentadas moviéndose con rapidez mientras comprobaba pulso y respiración. El corazón, murmuró con gravedad, sacando su maletín médico. Paro cardíaco repentino, diría yo. No del todo inesperado a su edad y con su historial. Pero al levantar la mano derecha del coronel para comprobar la respuesta, el doctor se detuvo, frunciendo el ceño ante algo en la curva de la palma. La señorita Marple se inclinó más cerca, sus ojos perspicaces siguiendo su mirada hasta una pequeña marca enrojecida que señalaba la piel como una quemadura. El ceño del doctor se profundizó, pero no dijo nada más mientras continuaba su examen. En pocos minutos, todo había terminado. El coronel Arthur Brice había exhalado su último aliento entre los fragmentos dispersos de su amado servicio de plata, dejando tras de sí únicamente preguntas que flotaban en el aire súbitamente helado del invernadero, como el persistente aroma del té derramado. El silencio que siguió a la partida del doctor Haddock se posó sobre Brier Cottage como un sudario. En el invernadero, el carrito del té permanecía volcado, su contenido esparcido por las losas como un testimonio mudo de la tragedia de aquella tarde. La señora Brice estaba inmóvil en su silla, las manos entrelazadas en el regazo con la compostura que proviene del shock, o de unos nervios mantenidos bajo rígido control. El inspector Slack llegó en el plazo de 1 hora, sus pesadas botas resonando por la casa con su característica autoridad.
La señorita Marple había tratado con el inspector en otras ocasiones y, aunque encontraba su método algo pedestre, respetaba su minuciosidad en los asuntos rutinarios. Causas naturales, me dicen, anunció el inspector Slack, consultando su libreta con el aire de un hombre que solo cumple con las formalidades necesarias. El doctor Haddock parece estar bastante seguro. Fallo cardíaco provocado por su edad y condición previa. Aún así, debemos observar los procedimientos adecuados. La señorita Marple, que había permanecido en el invernadero a solicitud de la señora Brice, observaba el examen preliminar del inspector con la misma paciencia que dedicaría a una labor de tejido particularmente intrincada. Había algo en la escena que continuaba desconcertándola, aunque todavía no podía identificar la fuente de su inquietud. El té era perfectamente ordinario, explicó la señora Brice en respuesta a las preguntas del inspector. Su voz permanecía firme, aunque la señorita Marple advirtió el ligero temblor en sus dedos mientras alisaba su falda. Mezcla de salón, como Arthur prefería. Lo tomaba sin azúcar, decía que arruinaba el sabor. ¿Y lo preparó usted misma, señora Brice? Naturalmente. Hilda trajo los bollitos recién hechos, pero yo siempre atiendo personalmente el servicio del té. Arthur era muy particular en esas cosas. Una sombra de lo que pudo ser afecto cruzó su rostro. 30 años en la marina mercante le dejaron ideas muy definidas sobre lo apropiado. El inspector Slack asintió, tomando notas con la precisión mecánica que caracterizaba su enfoque. Hora de preparación. Justo antes de las 3. Esperábamos a la señorita Marple, y yo quería que todo estuviera listo. La señora Brice dirigió una mirada hacia la anciana detective con algo que se parecía a la gratitud. Arthur disfrutaba tanto de nuestras conversaciones vespertinas. La señorita Marple inclinó la cabeza con cortesía, aunque su atención había derivado hacia el servicio de té en sí. La tetera de plata yacía del lado donde había caído, su contenido hacía tiempo enfriado sobre las losas, y sin embargo, algo en su posición la inquietaba, un detalle que martilleaba en su conciencia como una melodía a medio recordar. Nunca uso el calentador eléctrico, prosiguió la señora Brice, siguiendo la mirada del inspector hacia el pequeño aparato que descansaba junto a la lámpara en una mesa cercana. Arthur consideraba tales comodidades modernas innecesarias. El forro mantiene el té lo bastante caliente para un consumo civilizado. La señorita Marple se levantó de su silla con la cuidadosa deliberación que sus años exigían, sus ojos agudos estudiando la disposición de los objetos sobre y alrededor del carrito volcado. El mantel blanco había absorbido gran parte del té derramado, dejando manchas oscuras que se extendían como tinta sobre su superficie inmaculada. Sin embargo, bajo la tela notó algo curioso. Inspector, aventuró suavemente, ¿podría examinar el carrito más de cerca? Me parece que hay algo. El inspector Slack levantó la vista de su cuaderno con la paciente tolerancia que reservaba para las damas mayores que se creían observadoras. Por supuesto, señorita Marple, aunque dudo que haya algo que ver más allá de lo obvio. Con gran cuidado, la señorita Marple levantó una esquina del mantel manchado, mirando debajo hacia el posavasos de fieltro que había sostenido la base de la tetera. Sus yemas, aún sensibles a pesar de su edad, detectaron un leve calor en la huella circular donde había reposado la tetera. Más intrigante aún, el calor no parecía provenir de la temperatura residual del té, sino de algo completamente distinto, algo que había dejado un anillo distintivo en la superficie del posavasos. ¡Qué peculiar!, murmuró para sí misma. ¿Qué es eso, señorita Marple?, preguntó la señora Brice, aunque su tono sugería solo interés cortés más que auténtica curiosidad. El posavasos, querida, conserva un calor muy inusual. La señorita Marple se enderezó lentamente, su mirada moviéndose hacia la lámpara cercana cuyo enchufe de baquelita captó su atención. Inspector, ¿podría probar este enchufe? Parece bastante cálido para un aparato que está apagado. El inspector Slack se acercó con eficiencia escéptica, su gran mano envolviendo el enchufe en cuestión, y sus cejas se arquearon ligeramente. Cálido, ciertamente, aunque supongo que estas casas antiguas retienen el calor de maneras extrañas. En efecto, así es, asintió de inmediato la señora Brice. El invernadero es terriblemente frío, inspector. Las cosas aquí tardan muchísimo en enfriarse, a pesar de la temperatura exterior. Arthur siempre se quejaba de lo peculiar que resulta. En algunos lugares el calor permanece, mientras que en otros el frío no se disipa. La señorita Marple asintió pensativa, aunque su atención se había desplazado a otros elementos de la escena,
la disposición de los objetos, la forma en que la luz entraba por las ventanas, los sutiles detalles que hablaban de rutinas interrumpidas de repente. Todo ello componía un cuadro que parecía de algún modo incompleto. Hilda Sims apareció en la puerta, su delantal práctico sustituido por un vestido negro que hablaba de un luto apresurado. Sus ojos enrojecidos revelaban llanto, aunque no quedaba claro si se debía a la pena o al amargo viento de febrero. Con su permiso, dijo en voz baja, ¿quiere que retire el té? Parece casi, se detuvo, buscando las palabras apropiadas. Muy correcto, Hilda, la tranquilizó la señora Brice. Arthur no habría querido que nos detuviéramos en formalidades. Aunque quizá convenga dejar el servicio de plata para una limpieza adecuada cuando el inspector haya terminado. Deje todo exactamente como está por ahora, ordenó con brusquedad innecesaria el inspector Slack. Los asuntos oficiales tienen prioridad sobre la limpieza, por bien intencionada que sea. Hilda se retiró, aunque la señorita Marple notó un destello en su rostro, fastidio, sospecha, algo que cruzó sus facciones endurecidas antes de girarse. Martín Brice había permanecido visiblemente ausente durante las diligencias oficiales, aunque la señorita Marple había escuchado sus pasos inquietos en los pisos superiores de la casa. Los jóvenes, reflexionó, a menudo encontraban las formalidades de la muerte más perturbadoras que la propia muerte, particularmente cuando a las ansiedades financieras se añadía el peso del duelo. ¿El difunto no tenía enemigos conocidos?, preguntó el inspector Slack, avanzando en su lista con determinación metódica. Arthur era respetado universalmente, respondió con firmeza la señora Brice. Tenía opiniones firmes, como suelen tener los militares, pero era fundamentalmente justo en sus tratos. El pueblo lo admiraba. ¿Cambios recientes en sus circunstancias? ¿Preocupaciones financieras? ¿Disputas familiares? Hubo una ligera vacilación antes de que la señora Brice respondiera, tan breve que el inspector Slack pareció no notarla. Nada más allá de las preocupaciones habituales de la jubilación, inspector. Arthur se estaba adaptando a la vida civil, como todos debemos hacerlo tras una carrera de servicio. La señorita Marple archivó esa pausa momentánea junto con otras pequeñas inconsistencias que empezaban a acumularse en su mente como piezas de un rompecabezas. El posavasos caliente, el enchufe recalentado, la cuidadosa compostura de la señora Brice, la actitud contenida de Hilda. Cada detalle parecía inocuo de manera aislada, pero juntos formaban un patrón que desafiaba toda explicación sencilla. El doctor Haddock regresó cuando la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, sus deberes profesionales requiriendo un último examen antes de que los restos del coronel pudieran ser trasladados. Trabajó con silenciosa eficiencia mientras los demás aguardaban en respetuoso silencio. Ciertamente, insuficiencia cardíaca, confirmó al inspector Slack en un tono lo bastante bajo para evitar oídos indiscretos, aunque debo decir que esa marca en su palma sigue desconcertándome. Casi parece una quemadura, aunque no imagino cómo podría habérsela hecho durante el té. La atención de la señorita Marple se agudizó, aunque siguió examinando los detalles domésticos del invernadero con aparente interés casual. Una quemadura en la palma sugería contacto con algo inesperadamente caliente, pero nada en el servicio de té parecía capaz de provocar tal lesión. La plata, aunque tibia por el té, difícilmente habría estado lo bastante caliente como para marcar la piel. El radiador, tal vez. Sin embargo, la mano izquierda del coronel había reposado allí naturalmente, como era su costumbre. Las piezas del rompecabezas seguían tercamente separadas, negándose a conformar una imagen coherente. Sin embargo, la larga experiencia de la señorita Marple le había enseñado paciencia ante tales misterios. La verdad, como el más fino bordado, solía revelarse a través de la acumulación de diminutas, aparentemente insignificantes puntadas, más que mediante revelaciones dramáticas. Mientras el inspector Slack concluía su examen y el doctor Haddock supervisaba la retirada del cuerpo del coronel Brice, la señorita Marple permanecía en el invernadero, su mente trabajando sobre los sucesos de la tarde con la persistencia de un gato jugando con un ovillo especialmente intrigante. En algún lugar de esa pacífica sala doméstica yacía la respuesta a preguntas que aún no había aprendido a formular adecuadamente. Las sombras se alargaban sobre los cristales helados de las ventanas cuando la señora Brice volvió a hablar. Su voz llevaba el peso del agotamiento que sigue al impacto. Gracias por quedarse, señorita Marple. Su presencia ha sido muy reconfortante en estas horas tan difíciles. No hay de qué, querida. Uno debe hacer lo que puede cuando la tragedia golpea. La señorita Marple recogió sus pertenencias con deliberado cuidado, aunque sus ojos continuaban estudiando sistemáticamente los detalles de la sala.
Espero sinceramente que no dude en llamarme si hubiera algo más en lo que pudiera ayudar. Al prepararse para salir de Briar Cottage, la señorita Marple lanzó una última mirada al carrito de té con su carga de plata desordenada y mantel manchado. Se prometió a sí misma que mañana regresaría con ojos renovados y una atención fresca a esos pequeños detalles domésticos que tan a menudo guardaban las claves de los misterios más desconcertantes de la vida. Colocó usted el azucarero aquí, por indicación de la señora Brice. Así fue, asintió Hilda, aunque me pareció una idea peculiar. Señaló con exactitud el lugar donde aún quedaba visible el aro. Era de cristal pesado, con bastante peso. Resultaba extraño ponerlo en un sitio así, con un carrito que debía moverse de un lado a otro. La señorita Marple asintió pensativa, mientras su mente analizaba las implicaciones de aquel detalle doméstico. Recordaba con absoluta claridad la postura habitual del coronel al servir el té, la mano derecha firmemente sujeta a la sustanciosa tetera de plata, la izquierda buscando apoyo en la conveniente superficie del radiador. Una rutina tan establecida que hasta Martín, sin darse cuenta, la había imitado al alcanzar los utensilios de servicio. ¿El modo usual del coronel al servir? Preguntó con fingido interés casual. Oh, siempre igual, que en paz descanse. Con porte militar, incluso a la hora del té. La derecha para la tetera, que era pesada, y la izquierda apoyada en el radiador para mantener el equilibrio. Bastante natural en un caballero de su edad, siempre lo pensé. La señorita Marple observó mientras Hilda reproducía la postura, sus manos endurecidas por el trabajo imitando con exactitud inconsciente los últimos movimientos del coronel. El gesto subrayaba lo inevitable del contacto con el radiador. Cualquier caballero anciano, manejando una pesada pieza de plata, habría buscado exactamente ese apoyo. Bastante natural, en efecto, murmuró la señorita Marple, aunque su tono arrastraba un matiz de más hondas consideraciones. Y el azucarero permaneció sobre el radiador durante toda la merienda, hasta justo después de la tragedia, cuando lo retiré con las demás cosas. Me pareció correcto devolver cierto orden, aunque la señora Brice estaba demasiado afectada para reparar en tales detalles. Las pruebas se acumulaban con inquietante consistencia, reflexionó la señorita Marple. Cada disposición doméstica aparentemente inocente parecía calculada para que el coronel Brice siguiera su rutina establecida al pie de la letra. El azucarero caliente situado justo donde descansaría su mano de apoyo, el peso familiar de la tetera requiriendo su acostumbrado braseo, la ceremonia completa desarrollándose conforme a patrones establecidos a lo largo de años de servicio de té. Mencionó usted los hábitos particulares del coronel respecto a la plata, insinuó suavemente Miss Marple. Obsesionado con su cuidado apropiado. La hacía pulir 2 veces por semana. Un manejo correcto, sin atajos ni métodos modernos. Decía que le recordaba sus días navales, cuando los estándares significaban algo. El rostro de Hilda se ensombreció. Extraño pensar que esos mismos hábitos pudieran haber, dejó la frase en suspenso, pero la señorita Marple comprendió la implicación no expresada. La meticulosa atención del coronel a sus pertenencias, su insistencia en servir personalmente el té, su invariable postura al manejar la pesada tetera, todo había contribuido a asegurar que estaría exactamente en la posición adecuada cuando la muerte lo alcanzara. ¿Martín ayudaba a menudo con el servicio de té? Preguntó Miss Marple, recordando la naturalidad con que el joven había imitado la rutina. Cuando estaba presente, sí, aunque últimamente ha estado bastante ausente. Sospecho problemas de dinero, aunque no me corresponde especular. Hilda bajó aún más la voz. El coronel se estaba volviendo bastante severo al respecto, mencionó algo sobre enseñarle responsabilidad mediante la experiencia práctica. La señorita Marple archivó esa información junto a su creciente colección de detalles significativos. Las tensiones familiares en torno a asuntos financieros proporcionaban motivos clásicos para una tragedia doméstica. Aunque la alegre incompetencia de Martín parecía poco acorde con la planificación meticulosa que los sucesos del día anterior sugerían cada vez con más fuerza. Un sonido procedente de la casa principal interrumpió su conversación, el paso medido de las botas del inspector Slack al concluir su examen final de la vivienda. Su investigación había sido minuciosa dentro de sus límites convencionales, reconoció Miss Marple, aunque sospechaba que su concentración en causas naturales le había impedido considerar posibilidades más siniestras. Señorita Marple. La voz del inspector transmitía la satisfacción del deber cumplido. La señora Brice me pidió que la encontrara. Hay algunas preguntas finales sobre la cronología de ayer que requieren aclaración. Mientras volvían a la sala de la mañana, la mente de Miss Marple continuaba procesando las revelaciones de la tarde. La colocación del azucarero,
como el fusible puenteado y el calor misterioso, representaba otra pieza de un rompecabezas cada vez más complejo. Cada detalle parecía inocente por separado, pero juntos sugerían un grado de preparación y previsión que no concordaba con un fallo cardíaco repentino. La señora Brice los esperaba con su acostumbrada compostura, aunque Miss Marple detectó sutiles signos de tensión en la leve rigidez de sus ojos y en el cuidado modo de mantener las manos plegadas sobre el regazo. El notable autocontrol de la viuda era admirable, pero también planteaba preguntas sobre la verdadera hondura de su dolor. El inspector Slack necesita confirmación de la secuencia precisa de los acontecimientos de ayer por la tarde, explicó la señora Brice con fatigada paciencia. Confieso que los detalles se han vuelto algo confusos en mi memoria. El shock, supongo, hace que los recuerdos se vuelvan poco fiables. La señorita Marple se acomodó en su silla con la deliberada lentitud de la edad, aunque su mente permanecía intensamente atenta a cada matiz de expresión y de tono que pudiera revelar verdades ocultas bajo la superficie de una conversación ordinaria. La colocación estratégica del azucarero había abierto nuevas vías de investigación, y ella se proponía seguirlas con la persistente paciencia que tantas veces le había servido en sus anteriores encuentros con misterios domésticos. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse cuando el inspector Slack concluyó sus últimas notas, aparentemente satisfecho de que las causas naturales proporcionaran explicación suficiente para la muerte del coronel Brice. La señorita Marple, sin embargo, se encontraba cada vez más convencida de que la verdad yacía sepultada bajo capas de cuidadosa preparación y calculada distracción, y que sería necesaria una investigación mucho más profunda para desvelar toda la magnitud de lo que realmente había sucedido en el apacible invernadero de Briar Cottage. Lady Bantry llegó a Briar Cottage a la mañana siguiente con su característica decisión, los brazos cargados de ofrendas de la bien surtida despensa de Gossington Hall. Dolly Bantry nunca había permitido que la incomodidad social la detuviera en el cumplimiento del deber vecinal, y la muerte en el pueblo exigía una respuesta inmediata y práctica. Elan, querida, anunció al entrar en la sala de la mañana. He traído provisiones. Una no puede ponerse a pensar en cocinar en un momento así. Depositó sus paquetes con eficiente bondad antes de acomodarse con el aire de quien está dispuesta a una larga labor de consuelo. La señorita Marple, que había llegado más temprano para ayudar con la correspondencia, observó aquel ritual doméstico con cálida apreciación. La franqueza de Lady Bantry ofrecía un contraste bienvenido frente a la atmósfera sombría que se había asentado sobre la casa como neblina matinal. Muy considerado, Dolly, respondió la señora Brice con sincera gratitud. Confieso que he tenido poco apetito desde la tarde del martes. Perfectamente natural, claro está. Aunque debe usted mantener sus fuerzas. Arthur jamás nos habría perdonado que descuidáramos su salud. La simpatía práctica de Lady Bantry llevaba la autoridad de una vieja amistad. Ahora bien, ¿qué arreglos requieren atención? Estoy enteramente a su disposición. Mientras las dos mujeres discutían sobre preparativos funerarios y obligaciones sociales, la atención de la señorita Marple se dirigía nuevamente al invernadero y a las persistentes huellas de la tragedia del martes. El servicio de té restaurado brillaba bajo el esmerado pulido de Hilda. Sin embargo, algo en su disposición seguía perturbando la mente ordenada de Marple. ¿Podría examinar el servicio de té más de cerca? Preguntó durante una pausa en la conversación. Hay ciertos detalles de la tarde del martes que permanecen poco claros en mi memoria. La señora Brice señaló hacia el invernadero con cansada aceptación. Por supuesto, señorita Marple, aunque no imagino qué importancia podrían tener tales detalles domésticos. Las tres mujeres pasaron a la estancia cristalada, donde la luz de febrero revelaba cada matiz del carrito de té meticulosamente dispuesto. La señorita Marple se acercó al servicio de plata con la misma atención reverente que dedicaría a una labor de bordado intrincado, sus ojos perspicaces notando la perfección del trabajo de Hilda. Lady Bantry, sin embargo, se detuvo junto al carrito con expresión perpleja. ¡Qué curioso!, murmuró al levantar el cubre-tetera acolchado que protegía la pieza. Este objeto tiene un olor muy extraño. La señorita Marple se aproximó mientras Dolly sostenía la funda hacia la luz. Su alegre estampado de rosas y no me olvides parecía inofensivo, pese a lo que había atraído la atención de su amiga. Metálico, querida, y algo punzante, continuó Lady Bantry, frunciendo la nariz con desagrado. Más bien como, me cuesta decirlo, pero me recuerda al taller del coronel Bantry cuando soldaba esos malditos soldaditos de plomo. La observación golpeó a la señorita Marple con la fuerza de una revelación. La soldadura poseía un olor distintivo, acre y metálico, que impregnaba la tela mucho más tiempo que aromas agradables.
Recibió la funda de manos de su amiga y la examinó con renovada intensidad. Muy interesante, murmuró, volviendo el cubretetera del revés para mostrar su práctico forro de algodón. Dolly, tu olfato para lo inusual ha sido siempre extraordinariamente agudo. En efecto, incrustadas en el tejido interior se hallaban evidencias que confirmaban la observación de Lady Bantry, una leve marca de quemadura, ovalada, como si algo caliente hubiera sido presionado contra la tela hasta chamuscarla. ¡Qué extraño!, comentó la señora Brice, aunque su tono transmitía más desconcierto cortés que auténtica sorpresa. No imagino cómo pudo aparecer tal marca. Hilda es muy cuidadosa con la ropa de casa. La señorita Marple prosiguió su examen del servicio de plata, sus dedos experimentados recorriendo con delicadeza las curvas de la tetera. La manufactura era excepcional, obra de plateros expertos que habían comprendido tanto la belleza como la funcionalidad. Pero algo en el asa llamó particularmente su atención. La platería es verdaderamente notable, observó, estudiando la construcción hueca que caracterizaba las piezas de calidad. Tan intrincadas uniones donde el asa se une al cuerpo. Lady Bantry se inclinó, su interés avivado por la escrupulosa inspección de Miss Marple. Arthur estaba terriblemente orgulloso de ese servicio. Tradición naval, decía. La propiedad exigía equipo adecuado. La yema del dedo de Miss Marple detectó una irregularidad casi imperceptible en la unión del asa con la tetera, una diminuta burbuja de metal que reflejaba la luz de modo distinto al resto de la plata. Una marca tan minúscula que casi pasaba inadvertida, pero que sugería un trabajo reciente de alguien versado en técnicas de metalurgia. Señora Brice, ¿puedo preguntar si ha encargado algún trabajo de platería últimamente?, inquirió Miss Marple con fingido desinterés. Esta pequeña marca sugiere intervención profesional. La señora Brice se acercó para observar el punto señalado, su expresión reflejando un examen meditado. ¿Un platero? Bueno, sí, vino alguien el mes pasado. Un artesano ambulante que ofreció restaurar algunas piezas antiguas. Arthur quedó bastante complacido con su trabajo. ¡Qué afortunado hallazgo!, comentó Miss Marple. Hoy día se están perdiendo tantas de las viejas técnicas. En efecto, aunque debo decir que el hombre cobró bastante caro. El tono de la señora Brice arrastraba la leve irritación del recuerdo de una molestia financiera. Arthur insistió en que valía el gasto para una restauración adecuada. Lady Bantry había vuelto a examinar el cubretetera, su mente práctica visiblemente preocupada por las evidencias de quemadura en sus pliegues. Ella, nena, querida, ¿está usted segura de ese platero? Porque debo decirle que este patrón de quemadura sugiere que alguien ha usado esta funda para manejar algo bastante más caliente que una tetera. La señorita Marple sintió el familiar cosquilleo del reconocimiento que acompaña el encaje de pistas previamente inconexas. Un cubretetera que olía a soldadura y mostraba huellas de contacto con metal candente, combinado con una modificación reciente en el servicio de plata, sugería posibilidades que iban mucho más allá de una restauración doméstica rutinaria. Tal vez Hilda recuerde más detalles sobre la visita del platero, sugirió con diplomacia. Los sirvientes suelen observar tales cosas más de lo que creemos. La compostura de la señora Brice titubeó de manera casi imperceptible antes de imponerse de nuevo. Hilda no me mencionó tal visita. Quizás se equivoque sobre el trabajo reciente, señorita Marple. La pieza puede mostrar simplemente el desgaste de su edad. Pero el ojo experto de Miss Marple distinguía con claridad las señales inequívocas de una soldadura fresca, la leve diferencia de tonalidad donde se había aplicado metal nuevo, el cuidadoso disfraz logrado con un pulido estratégico. Alguien había modificado recientemente el asa de la tetera con considerable habilidad y luego intentado disimular la intervención mediante un acabado meticuloso. Lady Bantry proseguía su investigación del interior de la funda, su minuciosidad revelando nuevas evidencias de exposición a calor inusual. Hay aquí varias marcas pequeñas, Jane, como si alguien hubiera presionado instrumentos calientes contra la tela repetidamente. El conjunto de pruebas dibujaba un cuadro cada vez más inquietante. Un cubretetera usado para manejar herramientas de metal candente, una modificación reciente del servicio de plata y el persistente olor a soldadura sugerían una preparación mucho más elaborada que un simple mantenimiento doméstico. Quizá deberíamos preguntar a Hilda sobre estas observaciones, sugirió suavemente Miss Marple. Su conocimiento de los asuntos domésticos podría aclarar estos enigmas. La aceptación de la señora Brice llegó con evidente renuencia, aunque las convenciones sociales la obligaban a cooperar con lo que parecía mera curiosidad de vecinas bien intencionadas. Sin embargo,
Miss Marple detectó bajo su compuesta fachada una tensión que sugería un conocimiento mucho más amplio de los sucesos recientes del que había querido admitir. Al convocar a Hilda para unirse a la investigación, la señorita Marple reflexionaba sobre la creciente complejidad de lo que en un principio había parecido un simple caso de muerte natural. Las pruebas acumuladas, unidas a los descubrimientos anteriores, apuntaban a un grado de preparación técnica muy alejado del aparente desvanecimiento de un coronel durante el té. La verdad, sospechaba, permanecía oculta bajo capas de engaño cuidadosamente urdido, que exigirían una paciente labor de desenredo para revelar toda la magnitud de lo ocurrido en el sereno invernadero de Briar Cottage. La llegada de Hilda al invernadero trajo consigo una atmósfera de ansiedad apenas contenida que Miss Marple notó con la aguda atención que siempre prestaba a cualquier alteración en el equilibrio doméstico. La seguridad habitual de la doncella había dado paso a una actitud cercana a la inquietud. Sus manos, endurecidas por el trabajo, retorcían la esquina del delantal en un gesto que revelaba agitación interior. ¿Deseaban verme por el servicio de té?, inquirió Hilda, su voz adoptando la cautelosa neutralidad que los sirvientes usaban cuando no estaban seguros de su posición. Lady Bantry, jamás adepta a rodeos diplomáticos, alzó el cubretetera chamuscado con su franqueza característica. Estamos intentando comprender cómo ha llegado a oler a soldadura y a presentar estas peculiares quemaduras. Miss Marple sugirió que quizá usted recordase algo útil. Hilda examinó la prenda con creciente desconcierto, sus facciones honestas reflejando genuina sorpresa ante la evidencia de daño. Nunca había visto tales marcas, mi señora. Yo limpio esta funda regularmente, y me habría dado cuenta enseguida de semejante quemadura. Miss Marple observó el intercambio con minuciosa atención a los matices de comportamiento. Su experiencia le había enseñado que la verdad y la mentira se revelaban a menudo en los más pequeños detalles. La confusión de Hilda parecía auténtica, lo que sugería que lo ocurrido con el cubretetera había sucedido sin su conocimiento ni participación. ¿El suelo del invernadero?, preguntó Miss Marple con calculada precisión, ¿estaba particularmente húmedo el martes por la tarde? Recuerdo haber notado bastante humedad cerca del radiador. Oh, sí, respondió la señorita Hilda, con evidente alivio al dirigirse a una pregunta más sencilla. La señora Brice me pidió que los fregara especialmente justo antes de la hora del té. Haz que brillen, dijo ella, aunque me pareció un momento extraño para tal trabajo, con invitados esperados. La señora Brice se removió incómoda en su silla, aunque su voz permaneció firme mientras explicaba. El invernadero se había vuelto bastante polvoriento durante el invierno. Sentí que era importante presentar una apariencia adecuada para nuestros invitados. Miss Marple asintió con aparente comprensión, aunque su mente procesaba las implicaciones de los suelos recién fregados en relación con los trágicos acontecimientos de aquella tarde. Los azulejos húmedos conducirían la electricidad mucho más eficazmente que los secos, creando precisamente las condiciones que maximizarían cualquier riesgo eléctrico. ¿El calzado del coronel aquella tarde?, inquirió con el aire de quien busca información puramente incidental. Sus zapatillas de casa, señorita, confirmó Hilda con prontitud. Unas de cuero marrón que él prefería para estar en interiores. Decía que los zapatos adecuados eran para el exterior y las zapatillas para la comodidad en casa. Muy particular respecto a tales distinciones, era el coronel. La mente práctica de Lady Bantry comprendió de inmediato la importancia de ese detalle. Las suelas de cuero ofrecerían poca protección contra la conducción eléctrica, especialmente sobre azulejos húmedos, a diferencia del caucho, que sí proporciona un aislamiento considerable. La compostura de la señora Brice titubeó un instante antes de reafirmarse. Yo llevaba mis botas de goma aquella tarde, debido a los suelos recién fregados. Suelas de caucho parecían más prácticas dadas las circunstancias. La distinción le pareció a Miss Marple potencialmente crucial. Mientras el coronel había permanecido sobre baldosas húmedas en zapatillas de suela de cuero, su esposa se había protegido con calzado de caucho, lo que le brindaba un aislamiento efectivo contra los riesgos eléctricos. Tal previsión sugería, o bien una notable clarividencia, o bien una cuidadosa planificación. El doctor Haydock apareció en la entrada del invernadero, su maletín médico indicando una visita profesional más que social. Su grave expresión anunciaba asuntos de gran importancia al aproximarse al grupo reunido. Señoras, saludó con cortesía contenida. Señora Brice, he completado mi examen de los efectos personales de su esposo y debo discutir ciertos hallazgos con usted. La señora Brice se levantó con dignidad, aunque Miss Marple detectó sutiles signos de tensión en la cuidadosa manera en que arregló sus faldas y posicionó sus manos. Por supuesto, doctor. ¿En qué puedo asistirle?
El doctor lanzó una mirada significativa hacia Miss Marple y Lady Bantry, claramente dudando de si su comunicación requería privacidad. No obstante, la señora Brice le indicó que continuara. La marca de quemadura en la palma de su esposo, comenzó con cautela, me ha llevado a reconsiderar las circunstancias de su muerte. Aunque el paro cardíaco sigue siendo la causa inmediata, estoy cada vez más convencido de que una descarga eléctrica pudo haber desencadenado la insuficiencia cardíaca. El dictamen cayó en el ambiente del invernadero como una piedra en agua tranquila, enviando ondas de implicación a las presentes. Hilda soltó un audible jadeo, mientras las cejas de Lady Bantry se alzaban con vivo interés. ¿Descarga eléctrica?, repitió la señora Brice con aparente desconcierto. Pero, doctor, ¿cómo podría ocurrir tal cosa durante la hora del té? Eso aún no está claro, admitió el médico, mostrando su evidente preocupación profesional. Sin embargo, el patrón de la quemadura en su palma es consistente con un contacto eléctrico, y las circunstancias de su colapso sugieren que la corriente atravesó su pecho. Una descarga así podría inducir fácilmente una arritmia cardíaca fatal en un hombre de su edad. Miss Marple estudió la reacción de la señora Brice con renovada intensidad. La sorpresa de la viuda parecía genuina. Sin embargo, había en sus respuestas algo calculado, como si estuviera preparada para revelaciones de ese tipo. Los suelos mojados aumentarían sin duda la conductividad, continuó el doctor, con el rigor de su formación médica, y las suelas de cuero ofrecen un aislamiento mínimo contra los peligros eléctricos. La combinación podía resultar muy peligrosa en las circunstancias adecuadas. La mente práctica de Lady Bantry se comprometió de inmediato con los aspectos técnicos del problema. Pero, doctor, ¿qué podría haberse electrificado durante la hora del té? El servicio de plata era perfectamente ordinario, y no hay conexiones eléctricas expuestas en el invernadero. Eso también me intriga, confesó el doctor Haydock. Sin embargo, la evidencia sugiere la participación de la electricidad en la muerte del coronel Brice. Quizá el inspector Slack deba examinar el lugar con mayor detenimiento desde esta perspectiva. Miss Marple asintió pensativa, su mente trabajando con meticulosa precisión a partir de las pruebas acumuladas. Los azulejos recién fregados, las zapatillas de cuero, las botas de goma y, ahora, la confirmación médica de una descarga eléctrica apuntaban hacia una tragedia cuidadosamente orquestada y disfrazada de muerte natural. Hilda, dijo con suavidad, mencionaste que la señora Brice pidió específicamente fregar el suelo justo antes del té. ¿Era esa una costumbre inusual? Oh, sí, señorita. Generalmente limpiamos el invernadero por la mañana, no justo antes de recibir visitas. Me pareció extraño, pero la señora Brice fue bastante insistente en que todo estuviera perfecto. La sincera confusión de la doncella ofrecía confirmación adicional a las crecientes sospechas de Miss Marple. Cada detalle doméstico había sido cuidadosamente dispuesto para crear condiciones óptimas para la tragedia que siguió, aunque disfrazado como simples preparativos hogareños. Cuando el doctor Haydock se marchó, prometiendo consultar al inspector Slack sobre sus hallazgos, Miss Marple reflexionaba sobre la naturaleza metódica de lo que comenzaba a revelarse como un asesinato premeditado. El culpable poseía tanto conocimientos técnicos como un íntimo entendimiento de los hábitos del coronel, utilizando ambos para urdir un crimen aparentemente imposible que casi había pasado por muerte natural. La revelación de la implicación eléctrica en la muerte del coronel Brice había proyectado una nueva sombra sobre lo que parecía un caso trágico pero sencillo de causas naturales. Miss Marple se encontró caminando lentamente por los conocidos senderos de Saint Mary Mead aquella tarde, su mente procesando las conclusiones del doctor Haydock con la paciencia metódica que caracterizaba su manera de abordar los enigmas más complejos. Lady Bantry la interceptó cerca de la plaza del pueblo, saliendo de la oficina de correos con el paso resuelto de quien porta información significativa. La expresión de Dolly reflejaba esa combinación particular de excitación y preocupación que indicaba noticias de gran importancia para su investigación en curso. Jane, querida, lo más extraordinario, anunció Lady Bantry sin preámbulo. Acabo de encontrarme con el joven Petton, de Messrs. Peon and Associates, ya sabes, los abogados de Market Basing. Mencionó algo bastante notable sobre una comunicación reciente del coronel Brice. Miss Marple se detuvo junto al envejecido monumento de la plaza, prestando toda su atención pese a su aire casual. Los asuntos legales, en su experiencia, a menudo proporcionaban pistas cruciales en misterios domésticos, particularmente cuando implicaban cuestiones de herencia y disposición de bienes. ¿El coronel había consultado recientemente a su abogado?, preguntó con gentil interés. Así es. El joven Pemberton fue muy discreto, claro,
pero sí comentó que el coronel había escrito sobre modificaciones a su testamento. Cambios bastante sustanciales, aparentemente relacionados con la disposición de su patrimonio. La voz de Lady Bantry descendió a un tono confidencial, adecuado para cuestiones tan delicadas. Esa información resultaba potencialmente significativa, dadas las tensiones financieras que Miss Marple había observado en la casa de los Brice. Las deudas de Martín, las quejas del coronel sobre economizar y, ahora, pruebas de cambios planeados en las disposiciones testamentarias sugerían motivos que iban mucho más allá de la simple armonía doméstica. ¿Indicó el joven Petón la naturaleza de esas modificaciones? Fue, naturalmente, muy circunspecto, pero sí insinuó que los cambios habrían favorecido la línea masculina. Algo sobre la opinión del coronel respecto a que las damas no deberían manejar asuntos financieros. Ya sabes cómo pueden ser estos caballeros militares con tales ideas. Miss Marple asintió pensativa, comprendiendo de inmediato las implicaciones. Si el coronel Brice había planeado alterar su testamento en favor de Martín, su muerte habría impedido que esos cambios surtieran efecto, dejando que su patrimonio pasara según las disposiciones vigentes. El momento de su fallecimiento se volvía, por tanto, crucial para todos los beneficiarios potenciales. Su conversación fue interrumpida por la aparición de Hilda Sims, que se acercó con el aire algo sofocado de quien busca consulta urgente. La habitual compostura de la doncella había dado paso a una visible angustia, sus rasgos prácticos reflejando una preocupación genuina por asuntos que claramente pesaban en su conciencia. Perdone, Miss Marple, comenzó Hilda con nerviosa deferencia, pero hay algo que me ha estado inquietando sobre la tarde del martes, algo que no creí importante en aquel momento, pero ahora, con todo este hablar de asuntos eléctricos. Miss Marple la animó a continuar con la paciente suavidad que invitaba a las confidencias incluso de los testigos más reservados. Sabía que las observaciones de los sirvientes solían ser las más certeras, libres como estaban de intereses emocionales o personales. Se trata de Tibbons, señorita, el gato de la casa. Siempre le ha gustado saltar sobre el carrito del té, buscando nata o un poco de atención del coronel. Pero últimamente se ha negado a acercarse. Empezó de repente, hace unas 2 semanas. La mente práctica de Lady Bantry captó de inmediato la posible importancia de ese comportamiento felino. Los animales suelen percibir peligros que los humanos pasan por alto. ¿Qué ocurrió exactamente para que cambiara sus costumbres? Un día se llevó un susto terrible cuando su cola rozó el cable de la lámpara junto al carrito. Saltó como si lo hubieran quemado, y desde entonces se negó a acercarse al lugar. Al principio pensé que eran manías, pero ahora, la voz de Hilda se apagó, mientras consideraba las implicaciones. Miss Marple archivó esa observación junto con el creciente conjunto de pruebas que sugerían irregularidades eléctricas en el invernadero, anteriores a la muerte del coronel. La instintiva negativa del gato a acercarse al carrito indicaba riesgos que los sentidos humanos podían no detectar, sobre todo si eran intermitentes o cuidadosamente disimulados. ¿Y la reacción de la señora Brice al cambio de comportamiento del gato? Preguntó Miss Marple con diplomacia. Dijo que Tibbons se estaba volviendo caprichoso con la edad. Sugirió que imaginaba peligros inexistentes. Pero yo conozco a ese gato desde hace 3 años, y no se asusta sin motivo. Las 3 mujeres intercambiaron miradas significativas al comprender la importancia del testimonio de Hilda. Si los riesgos eléctricos habían existido alrededor del carrito del té durante semanas antes de la muerte del coronel Brice, ello sugería una preparación cuidadosa, no un fallo repentino ni una casualidad. El cable de la lámpara que asustó a Tibbons, continuó Miss Marple con cautela. ¿Notaste algo inusual en su estado? El rostro de Hilda se ensombreció mientras buscaba en su memoria. Nada evidente, señorita, aunque sí recuerdo que la señora Brice se mostraba muy particular con ese cable. Normalmente me lo deja a mí, pero había empezado a arreglarlo ella misma, muy ordenado y preciso. Las cejas de Lady Bantry se alzaron con vivo interés. ¿Eleanor ocupándose personalmente de los cables eléctricos? Eso resulta bastante fuera de lo común. Nunca mostró interés en asuntos tan prácticos. Miss Marple reflexionaba ya sobre la evidencia acumulada, con una creciente certeza acerca de la verdadera naturaleza de la muerte del coronel. Los cambios en el testamento, el instintivo rechazo del gato y la inusual atención de la señora Brice a los detalles eléctricos, todo apuntaba a una tragedia cuidadosamente orquestada, diseñada para parecer enteramente natural. Hilda, dijo suavemente, mencionaste la inusual precisión de la señora Brice con el cable de la lámpara. ¿Hubo otros cambios en sus hábitos domésticos en las últimas semanas?
La doncella consideró la pregunta con la minuciosidad que caracterizaba su modo de trabajar. Sí, señorita. Empezó a hacer ciertas tareas que antes siempre me dejaba a mí. Cosas pequeñas, en su mayoría, pulir la plata con más frecuencia de lo necesario, revisar las conexiones eléctricas, incluso examinar la caja de fusibles en la despensa. Todas tareas que requieren conocimiento técnico o acceso a los sistemas de la casa, observó Lady Bantry con creciente comprensión. Preparación, podría decirse, de alguien que planeaba modificaciones eléctricas. Miss Marple asintió con gravedad, reconociendo en esos cambios domésticos la sistemática preparación que precedía a un asesinato calculado. La señora Brice había pasado claramente mucho tiempo familiarizándose con los sistemas eléctricos de la cabaña, aprendiendo a manipularlos con fines muy distintos a la simple administración del hogar. Mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre la plaza del pueblo, Miss Marple meditaba sobre la meticulosa naturaleza de lo que emergía como un crimen particularmente astuto. El asesino había combinado conocimiento técnico con íntima comprensión de los hábitos de la víctima, creando una muerte que parecía del todo natural, pero que en realidad era fruto de una cuidadosa premeditación, disfrazada de accidente doméstico. El reto ahora consistía en demostrar lo que sus observaciones cada vez más sugerían. Porque la evidencia circunstancial, por muy convincente que fuese, requería pruebas sustanciales antes de poder sostener una acusación de asesinato contra una viuda respetable, cuyo dolor parecía del todo genuino a la mirada casual. A la mañana siguiente, el inspector Slack acudió de nuevo a Briar Cottage, con renovada determinación. Las preocupaciones médicas del Dr. Haydock habían motivado un examen más minucioso del invernadero y de su contenido. Miss Marple, que había llegado para ayudar con la correspondencia, se encontró una vez más en posición de observar la investigación oficial, con la discreta atención que tantas veces le había servido en sus encuentros con misterios domésticos. La señora Brice recibió el regreso del inspector con resignación compuesta, aunque Miss Marple detectó sutiles signos de tensión bajo su cuidadosamente mantenida fachada. La perspectiva de un nuevo escrutinio claramente la perturbaba, pese a su aparente cooperación con todos los requerimientos oficiales. Los hallazgos del Dr. Haydock exigen un examen más detallado, explicó el inspector Slack, con la firmeza cortés que caracterizaba su forma de abordar deberes desagradables. La posible implicación eléctrica en la muerte de su esposo requiere investigar todos los sistemas y aparatos relacionados. La naturaleza metódica del inspector, que Miss Marple había considerado antes algo limitada, resultaba ahora bien adecuada para una exploración técnica y sistemática. Se acercó a los dispositivos eléctricos del invernadero con cautela profesional, probando conexiones y examinando equipos con la exhaustividad que exigían las normas de seguridad. Miss Marple se situó donde podía observar tanto los descubrimientos del inspector como las reacciones de la señora Brice. El servicio de té, restaurado a su perfección habitual por el esmero de Hilda, brillaba inocente sobre el carrito que había sido escenario de la tragedia del martes. El cable de la lámpara parece en buen estado, anunció el inspector, examinando el flexo que conectaba la lámpara de mesa con su enchufe en la pared. Sin embargo, al seguir su longitud, su expresión mostró desconcierto. Hay un pequeño corte en la cubierta de goma aquí, aunque no parece comprometer el cableado interno. Miss Marple se acercó para examinar el daño señalado, notando la naturaleza precisa del corte y la ligera mancha de lo que parecía ser betún metálico a lo largo de sus bordes. Tales señales sugerían una modificación deliberada más que un desgaste accidental, aunque su propósito seguía sin estar claro. El servicio de plata también requiere un examen similar, continuó el inspector Slack, acercándose al carrito con interés profesional. Si la corriente eléctrica estuvo implicada en la muerte del coronel Brice, debemos determinar cómo pudo alcanzarle durante un servicio de té ordinario. La señora Brice observaba el procedimiento con aparente calma, aunque Miss Marple notó la forma cuidadosa en que se posicionaba para seguir cada detalle de la investigación. Su atención parecía especialmente centrada en el examen de la tetera y sus accesorios. El inspector Slack levantó cada pieza del servicio con metódica precisión, comprobando si había irregularidades que explicaran el misterioso contacto eléctrico. La tetera, el azucarero y la jarra de crema parecían enteramente normales, sus superficies de plata mostrando únicamente la pátina esperada del tiempo y el cuidadoso mantenimiento. Fue al examinar las cucharillas individuales cuando Miss Marple hizo su siguiente descubrimiento significativo. Una de ellas, ligeramente más pequeña que sus compañeras, mostraba una curiosa decoloración en la punta, un diminuto área picada, casi chamuscada, como si hubiera estado expuesta a calor intenso o a una descarga eléctrica. Inspector, dijo con cautela, ¿quisiera examinar esta cucharilla en particular?
Parece mostrar una marca inusual en su superficie. El inspector Slack aceptó el utensilio señalado con interés profesional, sosteniéndolo a la luz de la ventana para mejor observación. La decoloración era sutil, pero inconfundible, un área pequeña donde la plata se había picado y oscurecido en un patrón consistente con un arco eléctrico. Muy curioso, en verdad, murmuró, sacando una lupa para estudiarlo más de cerca. Esta marca sugiere contacto con corriente eléctrica, aunque no puedo imaginar cómo pudo ocurrir en un uso normal. La señora Brice se acercó para examinar la cucharilla, su expresión reflejando un desconcierto apropiado ante el inesperado hallazgo. ¡Qué extraño! No recuerdo nada que pudiera causar tal daño. Hilda es muy cuidadosa con el servicio de plata. Miss Marple prosiguió su examen sistemático del servicio de té mientras el inspector documentaba sus hallazgos. El propio carrito merecía especial atención, comprendió ella, dada su centralidad en los acontecimientos del martes y su proximidad a diversos dispositivos eléctricos. Al levantar la tela blanca que protegía la superficie del carrito, Miss Marple descubrió pruebas adicionales que confirmaban sus crecientes sospechas. Debajo del tejido se hallaba un corto trozo de alambre fino, con los extremos limpiamente cortados y su superficie mostrando rastros del mismo betún metálico que marcaba el cable de la lámpara. Inspector, tal vez este fragmento le resulte de interés, anunció con neutralidad cuidadosa, aunque su pulso se aceleraba ante la importancia de aquel hallazgo. El inspector Slack examinó el alambre con atención creciente, reconociendo por experiencia profesional las implicaciones de su presencia y estado. El corte limpio sugería una preparación deliberada, no una rotura accidental, mientras que las manchas de betún indicaban intentos de ocultar su verdadero propósito. Esto parece cable eléctrico, observó con gravedad, cortado a una longitud específica y manipulado recientemente, a juzgar por estas marcas. Su presencia bajo el paño del carrito sugiere implicación en alguna forma de modificación eléctrica. La compostura de la señora Brice mostró finalmente signos de quebranto mientras las pruebas se acumulaban a su alrededor. La cucharilla chamuscada, el alambre cortado y las demás anomalías comenzaban a dibujar un cuadro que iba mucho más allá de una muerte natural durante el té de la tarde. No puedo imaginar cómo tales objetos han venido a asociarse con nuestro servicio de té, protestó, con convicción cada vez menor. Quizás algún propietario anterior dejó estos materiales, o se mezclaron con nuestras pertenencias durante alguna mudanza. Miss Marple notó la debilidad de esas explicaciones, particularmente dado el estado reciente del alambre y la naturaleza fresca del daño en la cucharilla. Las pruebas apuntaban a una preparación cuidadosa y a un ocultamiento deliberado, no a la acumulación accidental de objetos extraños. El examen metódico del inspector Slack reveló irregularidades adicionales en la conexión eléctrica de la lámpara. El enchufe mostraba signos de modificación reciente, con uno de los pines ligeramente flojo y rastros de limaduras metálicas alrededor de su base. Tales alteraciones sugerían una manipulación de los dispositivos de seguridad diseñados precisamente para evitar el tipo de peligro eléctrico que, al parecer, había acabado con la vida del coronel Brice. Señora Brice, dijo el inspector Slack con creciente seriedad, estos descubrimientos requieren una investigación oficial que excede mi autoridad actual. Debo consultar con mis superiores acerca de las implicaciones de lo que hemos hallado. La compostura cuidadosamente mantenida de la viuda se resquebrajó finalmente, revelando destellos de la tensión que había estado ocultando bajo su fachada de dolor conmocionado. Las pruebas acumuladas se volvían imposibles de explicar mediante coincidencias inocentes o causas naturales. Miss Marple observó estos acontecimientos con la satisfacción de quien ve cómo una paciente investigación comienza, por fin, a rendir resultados concluyentes. La evidencia técnica, combinada con sus anteriores observaciones sobre la organización doméstica y las motivaciones familiares, comenzaba a revelar el verdadero alcance de lo que había sucedido en el pacífico invernadero de Briar Cottage. La verdad, comprendió, pronto emergería a través del meticuloso proceso de la investigación oficial, aunque sospechaba que la elaborada farsa de la señora Brice requeriría aún pruebas considerables antes de ser completamente desmantelada. La atmósfera en Briar Cottage se había vuelto decididamente tensa cuando el inspector Slack convocó ayuda adicional de la comisaría del condado. Miss Marple, cuya presencia había sido solicitada por la señora Brice como apoyo moral, se halló en la singular posición de observar tanto la investigación oficial como los sutiles cambios en la actitud de la viuda a medida que las pruebas se acumulaban. El sargento detective Williams llegó desde la central del condado con los conocimientos especializados que exigían los delitos eléctricos. Su examen meticuloso del sistema de cableado del invernadero reveló complejidades que habían escapado a la evaluación inicial del inspector Slack,
aunque la minuciosidad de éste había proporcionado una base excelente para un análisis más detallado. Las modificaciones de este sistema eléctrico son bastante sofisticadas, observó el sargento Williams, siguiendo con interés profesional la trayectoria del cable. Alguien con conocimientos considerables ha alterado la configuración estándar del cableado. Miss Marple contempló cómo el sargento examinaba el recorrido del cordón de la lámpara bajo el carrito de té, su ojo entrenado detectando irregularidades que confirmaban sus crecientes sospechas sobre la verdadera naturaleza de la muerte del coronel Brice. La disposición del cable flexible sugería una planificación cuidadosa, más que un acomodo accidental. Hilda, dijo Miss Marple con suavidad a la doncella, que se mantenía cerca con ansiedad, mencionaste que normalmente aseguras los cables de los aparatos de cierta manera. ¿Podrías mostrarnos tu método habitual? Hilda se acercó a la lámpara con deferencia nerviosa, sus manos curtidas por el trabajo moviéndose de manera automática para disponer el exceso de cable en el lazo ordenado que caracterizaba sus costumbres domésticas. El nudo rápido y práctico reflejaba años de experiencia en mantener la seguridad eléctrica mientras preservaba el orden en la casa. Siempre de la misma manera, explicó la señorita Hilda con callado orgullo. Rápido y ordenado, para que nada se enrede o se dañe durante la limpieza. El sargento Williams comparó la demostración de Hilda con el estado real del cordón de la lámpara, su expresión tornándose cada vez más grave al notar las discrepancias. Este cable ha sido asegurado con un nudo llano, firme, plano, y muy diferente del lazo que acabas de mostrarnos. La distinción le pareció a Miss Marple una prueba crucial de manipulación por alguien distinto al personal habitual de la casa. El lazo de Hilda representaba la habilidad automática de la práctica constante, mientras que el nudo llano sugería una modificación deliberada por alguien con distinta formación o intenciones. Señora Brice, inquirió el sargento Williams con cortesía profesional, ¿podría haber ajustado usted misma la disposición de este cable en algún momento reciente? La vacilación de la señora Brice antes de responder reveló la dificultad de mantener su compostura bajo un escrutinio tan minucioso. Puede que haya ordenado la zona en alguna ocasión, aunque no soy particularmente diestra en esos asuntos mecánicos. Miss Marple tomó nota de esta respuesta con interés, reconociendo en ella el tipo de ambigüedad calculada que caracteriza las declaraciones destinadas a evitar una mentira directa mientras ocultan verdades incómodas. La alegada torpeza mecánica de la señora Brice parecía inconsistente con las sofisticadas modificaciones eléctricas que estaba revelando la investigación. El sargento Williams prosiguió con su examen sistemático, centrando su atención en la zona bajo el carrito donde Miss Marple había descubierto el fragmento de alambre cortado. Una investigación más profunda reveló pruebas adicionales que dibujaban un panorama cada vez más claro de manipulación eléctrica deliberada. Hay rastros de betún para metales en este cable, anunció, señalando manchas minúsculas a lo largo de su extensión. Alguien ha limpiado recientemente este cordón, lo cual sugiere conocimiento de su implicación en actividades que requerían ocultamiento. La evidencia técnica acumulada comenzaba a desbordar las explicaciones cuidadosamente elaboradas de la señora Brice. Su fachada de compostura mostraba señales crecientes de quiebre, mientras cada nuevo hallazgo revelaba la sofisticación de las modificaciones que habían transformado una simple merienda en trampa mortal. El inspector Slack, envalentonado por los hallazgos del sargento, encaró la investigación con renovada firmeza. Señora Brice, estos descubrimientos sugieren que la muerte de su esposo resultó de una manipulación eléctrica deliberada, no de causas naturales. La evidencia indica una preparación cuidadosa y un conocimiento técnico que excede cualquier mantenimiento doméstico casual. La respuesta de la señora Brice llegó con visible esfuerzo, su voz cargada con el control calculado de alguien que lucha por mantener la compostura bajo una presión extrema. No puedo explicar estos asuntos técnicos, inspector. Arthur se encargaba de todo durante nuestro matrimonio, y yo he tenido poca ocasión de aprender sobre sistemas eléctricos. Miss Marple estudió las reacciones de la viuda con la intensa atención que solía dedicar a patrones particularmente complejos de tejido. Cada respuesta revelaba capas adicionales de engaño, cuidadosamente construidas para desviar sospechas sin emitir declaraciones que pudieran probarse falsas con certeza. El sargento Williams completó su examen documentando la precisa configuración del cableado oculto bajo la inocente apariencia del carrito. Su análisis técnico reveló un nivel de sofisticación que sugería una planificación avanzada y conocimientos especializados. Las modificaciones crearon un peligro eléctrico temporal que podía activarse o desactivarse a voluntad, explicó el inspector Slack con precisión profesional. El sistema estaba diseñado para parecer completamente normal, excepto durante el breve lapso en que representaba un peligro mortal para quien cerrara el circuito con su propio cuerpo.
La explicación confirmó la creciente comprensión de Miss Marple sobre la verdadera naturaleza del crimen. La señora Brice había convertido objetos domésticos ordinarios en un arma homicida, utilizando los propios hábitos de la víctima y el ritual familiar del té de la tarde para asegurar su destrucción mientras mantenía la apariencia de una muerte natural. El nudo llano que asegura este cable modificado es la confirmación final de una preparación deliberada, continuó el sargento Williams. Este tipo de nudo requiere conocimiento específico y proporciona la sujeción necesaria para mantener conexiones eléctricas peligrosas bajo tensión. La compostura de la señora Brice comenzó, por fin, a resquebrajarse mientras la evidencia técnica se acumulaba más allá de cualquier posibilidad de explicación inocente. La trampa eléctrica sofisticada, la cuidadosa sincronización y el meticuloso ocultamiento señalaban hacia un asesinato premeditado ejecutado con precisión escalofriante. Señora Brice, dijo el inspector Slack con la gravedad que imponían los cargos criminales serios, debo pedirle que me acompañe a la comisaría para un interrogatorio formal respecto a estos hallazgos. La evidencia sugiere que la muerte de su esposo fue resultado de una acción criminal deliberada, no de causas naturales. Miss Marple observó los últimos momentos de libertad de la viuda con una mezcla de satisfacción y tristeza. La justicia sería servida. Sin embargo, la destrucción de lo que había parecido un hogar respetable seguía siendo una tragedia que trascendía a los participantes inmediatos. Mientras el grupo oficial se preparaba para partir, Miss Marple reflexionó sobre la naturaleza metódica del crimen que habían descubierto. La señora Brice había combinado habilidad técnica con conocimiento íntimo de los hábitos de su víctima para crear lo que casi había resultado el crimen doméstico perfecto, derrotado únicamente por la acumulación de pequeñas inconsistencias que la paciente observación finalmente reveló. El suave repicar de vísperas se extendió por St. Mary Mead mientras Miss Marple se acomodaba en su sillón favorito del salón de la vicaría, donde el reverendo y la señora Clement habían reunido a un pequeño grupo para escuchar su explicación de los trágicos sucesos en Briar Cottage. Lady Bantry ocupaba el diván con su característica atención, mientras el doctor se había colocado cerca de la ventana, donde la luz mortecina de febrero proporcionaba suficiente claridad para sus notas médicas. El método, comenzó Miss Marple con la tranquila precisión que marcaba su aproximación a los misterios más desconcertantes de la vida, fue a la vez ingenioso y terriblemente simple. La señora Brice transformó la tetera de plata en un arma letal, utilizando nada más elaborado que un trozo de fino alambre y su conocimiento íntimo de los invariables hábitos de su marido. Se detuvo para ajustar su labor de punto, aunque su atención permanecía fija en la explicación que iluminaría finalmente la tragedia doméstica que había sacudido a su apacible aldea. El asa hueca de la tetera ofrecía el escondite perfecto para la modificación eléctrica. Un hilo delgado, cuidadosamente soldado al férreo, donde permanecía invisible bajo la laboriosa orfebrería de plata, descendía por debajo del cubre tetera acolchado y a través del carrito hasta conectar con el sistema eléctrico de la lámpara. Lady Bantry se inclinó hacia adelante con vivo interés. Pero, ¿no resultaría evidente una modificación así a cualquiera que manejara el servicio? No si se ejecutaba con suficiente destreza, replicó Miss Marple con suavidad. La señora Brice había dedicado bastante tiempo a aprender las técnicas necesarias. El trabajo de soldadura fue disfrazado mediante un pulido cuidadoso, mientras que el alambre permanecía oculto bajo el cubre-tetera, que ella había chamuscado durante sus ensayos con instrumentos calientes. El doctor Haydock asintió con gravedad al comprender los aspectos técnicos. El recorrido eléctrico habría cargado de corriente peligrosa toda la tetera. Cualquiera que sujetara el asa mientras mantenía contacto con una toma de tierra completaría el circuito a través de su cuerpo. Exactamente, doctor. Y la señora Brice se aseguró de que ese contacto fuese inevitable gracias a sus arreglos domésticos. El azucarero colocado sobre el radiador garantizaba que el coronel Brice apoyara su mano izquierda en esa superficie conectada a tierra mientras la derecha sostenía el electrificado asa de la tetera. La señora Clement se estremeció delicadamente ante la frialdad calculada del crimen. Usar la merienda misma como arma homicida parece particularmente atroz, una violación de la confianza doméstica. Miss Marple prosiguió con su explicación metódica, su voz adoptando el tono paciente que empleaba al desentrañar patrones complejos de tejido. La moneda insertada en la caja de fusibles garantizaba que ningún dispositivo de seguridad interrumpiera la corriente fatal. Un fusible adecuado habría impedido que funcionara el circuito, pero la moneda permitió el flujo irrestricto de voltaje peligroso. Las baldosas mojadas completaron la disposición, añadió el doctor con entendimiento profesional. Aumentaban la conductividad a través de las suelas de cuero de las zapatillas del coronel, mientras la señora Brice se protegía con galochas de caucho que ofrecían aislamiento efectivo.
La mente práctica de Lady Bantry se enganchó en las complejidades logísticas del plan. ¿Pero cómo activaba esta trampa eléctrica sin ponerse en riesgo durante la preparación? El enchufe modificado de la lámpara proporcionaba el mecanismo de control, explicó Miss Marple. El pin de tierra había sido aflojado y la corriente viva desviada mediante la conexión oculta del alambre. Ella podía hacer que la tetera fuera segura o peligrosa simplemente conectando o desconectando la lámpara, manteniendo las uniones necesarias mediante el nudo llano oculto bajo el mantel del carrito. El grupo reunido absorbió los detalles técnicos con un horror fascinado, reconociendo en ellos la planificación meticulosa que había transformado objetos comunes en instrumentos de asesinato premeditado. La sincronización requería una precisión extraordinaria, continuó Miss Marple. La señora Brice energizó el sistema solo unos momentos antes de servir el té, asegurándose de que el posavasos de fieltro bajo la tetera conservara el característico anillo de calor que primero despertó mis sospechas. El enchufe de baquelita, aún tibio, proporcionó evidencia adicional de reciente actividad eléctrica. El reverendo Clement habló con la gravedad que exigían tales revelaciones. El motivo, Miss Marple. ¿Qué podría impulsar a alguien a una farsa tan elaborada? La desesperación financiera disfrazada de armonía doméstica, replicó Miss Marple con tristeza. El coronel Brice planeaba modificar su testamento en favor de Martín, reflejando su convicción de que las damas no debían manejar asuntos monetarios. La señora Brice enfrentaba la perspectiva de una reducción de recursos que su orgullo no podía aceptar. Lady Bantry asintió, comprendiendo gracias a su larga observación de las dinámicas del pueblo. ¿El accidente previo de Arthur en la bomba del jardín fue también un intento? Lo creo, aunque de ejecución menos sofisticada. Cuando eso no logró el resultado deseado, la señora Brice ideó el plan eléctrico más elaborado, convencida de que pasaría por un fallo cardíaco natural. El doctor Haydock revisó sus notas con interés profesional. La marca de quemadura en la palma del coronel, el contacto eléctrico que provocó su fallo cardíaco, todo es consistente con el paso de corriente desde el asa viva de la tetera hasta el radiador conectado a tierra, atravesando su cuerpo. La expresión de Miss Marple se volvió pensativa al considerar los elementos humanos de la tragedia. ¿Por qué no Martín o Hilda como sospechosos? Martín carecía tanto del conocimiento técnico como del temple metódico para semejante preparación. Sus deudas eran reales, pero su naturaleza seguía siendo esencialmente honesta. Y Hilda, intervino suavemente la señora Clement, jamás habría dejado el invernadero recién fregado y reluciente justo antes de recibir invitados. Tal sincronización violaba cada principio de la buena administración doméstica. Además, nunca empleaba nudos llanos en su labor, prefiriendo los lazos rápidos que caracterizaban su eficacia. Y lo más significativo, sentía un afecto genuino por Tippence, que había mostrado miedo ante las modificaciones eléctricas en su lugar favorito de descanso. La sala cayó en silencio mientras se hacía evidente el alcance del engaño de la señora Brice. La viuda había explotado cada aspecto de la rutina doméstica y de la confianza familiar para crear lo que casi había sido el crimen perfecto. Confrontada con la evidencia acumulada, Miss Marple concluyó en voz baja. La señora Brice finalmente reconoció sus actos con una simple afirmación, que una debe ser práctica. El inspector Slack la arrestó con la gravedad que correspondía. Lady Bantry se estremeció a pesar del calor de la sala. Nunca volveré a mirar un servicio de té de la misma manera, Jane. Pensar que objetos tan ordinarios podían ocultar un propósito tan mortal. Miss Marple dobló su labor de punto con la precisión que concluía otra investigación resuelta con éxito. No es el té en sí lo peligroso, querida Dolly, sino la disposición doméstica que lo rodea. El asesinato, como la buena administración, depende a menudo de qué alambre decide sujetar y cuál retiras. Mientras las sombras del anochecer se cernían sobre ese té Merry Mead, el grupo reunido reflexionaba sobre la dura lección. Incluso la aldea más apacible podía albergar secretos lo bastante oscuros como para transformar la merienda en un instrumento de asesinato calculado, frustrado solo por la paciente acumulación de pequeñas inconsistencias que revelaron la verdad bajo la engañosa apariencia.